Papá, ya no eres necesario aquí. Firma los papeles. Las palabras de Eduardo cortaron el aire de la sala de juntas, como un cuchillo oxidado. Roberto Mendoza, 78 años, manos temblorosas y ojos todavía brillantes, miró a su hijo mayor sin poder creer lo que escuchaba. Alrededor de la mesa de caoba, esa misma madera que él había pulido a mano décadas atrás, los ejecutivos desviaban la mirada, incómodos. ¿Qué estás diciendo, mijo? Lo que oyes, la empresa necesita sangre nueva. Tú ya cumpliste tu ciclo. Carolina, la hija de en medio, ni siquiera levantó la vista de su teléfono celular. Miguel, el menor, tamborileaba los dedos sobre la mesa con impaciencia evidente. Los tres hijos de Roberto, aquellos niños a quienes había dado absolutamente todo, lo miraban ahora como si fuera un estorbo, un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración moderna. Roberto sintió que el piso se movía bajo sus pies. Esta sala, este edificio, cada clavo y cada tabla de esta empresa, llamada Maderas, Roberto había nacido de sus propias manos. 50 años atrás, él no era más que un joven carpintero con una caja de herramientas oxidada y un sueño más grande que su pobreza. Recordó ese primer día, el año 1975. Sin dinero, sin contactos, sin nada más que su habilidad para trabajar la madera. Había comprado aquella caja de herramientas usada en un mercado de pulgas. El martillo tenía el mango partido. La sierra estaba desafilada, pero Roberto había visto potencial donde otros solo veían basura. Su primer mueble fue una mesa de cocina para la señora Guadalupe, su vecina. Ella le pagó con lo poco que tenía. Roberto usó ese dinero para comprar madera y hacer otra mesa. Y luego otra. Y luego una silla. Cliente por cliente, peso por peso, construyó una reputación de honestidad y calidad que eventualmente se convertiría en el imperio maderero más respetado de todo Jalisco. Pero ahora, mirando los ojos fríos de Eduardo, Roberto entendió una verdad devastadora. Sus hijos no habían heredado sus valores, solo querían su dinero. Los papeles, papá, estamos esperando. Carolina finalmente alzó la mirada, y en sus ojos Roberto no encontró ni una pizca del amor que él les había dado toda su vida. ¿Acaso no había pagado sus universidades más caras? ¿No les había dado puestos de liderazgo sin que tuvieran que ganárselos? ¿No había trabajado hasta la extenuación para que ellos nunca conocieran el hambre que él sí conoció? Con manos temblorosas, Roberto tomó la pluma y firmó su propia sentencia. Pero lo que sus hijos no sabían era que aquella humillación sería apenas el comienzo de una historia que nadie vio venir. 3 meses después de firmar esos documentos, Roberto Mendoza vivía en un pequeño departamento en las afueras de Guadalajara. El lugar olía a humedad y las paredes tenían grietas que dejaban pasar el frío de diciembre. ¿Qué diferencia con la casona donde había criado a sus hijos? Aquella propiedad de 3 pisos con jardín amplio ahora pertenecía a Eduardo, quien la había convertido en algo irreconocible. Pisos de mármol italiano, muebles importados de Europa. Nada de lo que Roberto había construido con tanto amor permanecía allí. Las llamadas telefónicas se habían detenido por completo. Ni siquiera en su cumpleaños número 79 recibió un mensaje. Carolina estaba supuestamente muy ocupada con sus viajes a Miami. Miguel tenía juntas importantes que no podía cancelar. Eduardo simplemente no respondía. Roberto pasaba los días mirando por la ventana, preguntándose dónde había fallado como padre. Su esposa Marta había muerto 5 años atrás. Ella siempre había sido el pegamento que mantenía a la familia unida. Sin ella, todo se había desmoronado como madera podrida bajo la lluvia. Una tarde de enero, Roberto decidió visitar la empresa.
Solo quería verla, caminar por esos pasillos que había recorrido miles de veces. Quería sentirse vivo nuevamente. El guardia de seguridad en la entrada era nuevo, joven, con uniforme impecable y actitud prepotente. ¿A dónde cree que va, señor? Soy Roberto Mendoza, el fundador de esta empresa. El guardia lo miró de arriba a abajo, evaluando su ropa gastada y sus zapatos viejos. Claro, y yo soy el presidente de México. Retírese o llamo a la policía. Roberto sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No era solo la humillación, era el símbolo de todo lo que había perdido. Ni siquiera podía entrar al edificio que llevaba su nombre. Dio media vuelta y caminó lentamente hacia el autobús. Pero antes de irse, sus ojos captaron algo que le heló la sangre. En el estacionamiento ejecutivo había cajas. Muchas cajas siendo cargadas apresuradamente en camionetas. Y los hombres que las cargaban tenían esa mirada nerviosa de quien está haciendo algo que no debe. Algo no estaba bien. Roberto lo supo de inmediato. Esa noche recibió una llamada que cambiaría todo. «Don Roberto, soy Javier Contreras. ¿Se acuerda de mí?» Claro que se acordaba. Javier había trabajado en Maderas Roberto durante 20 años. Era contador, honesto y leal. Roberto lo había visto crecer desde un pasante nervioso hasta un profesional respetable. Había ido a la boda de Javier. Conocía a sus hijos. «Javier, ¿qué pasó? Escuché que ya no trabajas en la empresa». «Me corrieron, don Roberto, junto con otros 12 empleados que llevábamos más de 15 años ahí. Sus hijos dijeron que éramos demasiado viejos, que necesitaban gente nueva que no hiciera preguntas incómodas». La voz de Javier sonaba tensa, casi asustada. «Necesito verlo en persona. Hay cosas que tiene que saber, cosas muy graves». Se encontraron en un café discreto al día siguiente. Javier traía una carpeta abultada y ojeras profundas. Se veía como un hombre que no dormía bien desde hacía semanas. «Don Roberto, su empresa está al borde de la quiebra total. Y lo peor es que sus hijos lo saben. De hecho, ellos son los responsables». Roberto escuchó en silencio, mientras Javier desplegaba documento tras documento sobre la mesa manchada de café. Contratos falsos con proveedores fantasma, facturas infladas, dinero desviado a cuentas en el extranjero. La madera de calidad que había sido el sello distintivo de Maderas. Roberto había sido reemplazada por aglomerado barato de China. Los clientes están furiosos, las devoluciones se han triplicado. Pero Eduardo maneja todo con abogados y amenazas. Nadie se atreve a hablar públicamente. «¿Y por qué me cuentas esto, Javier?» «Porque usted siempre fue justo conmigo. Y porque hay algo más». Javier sacó otro documento. Este tenía el logo de un conglomerado internacional. «Sus hijos van a vender la empresa. Ya están en negociaciones finales. Van a recibir millones de dólares y la empresa será desmantelada. Todas las familias que dependen de Maderas Roberto, más de 200 personas, quedarán en la calle. Y a Eduardo, Carolina y Miguel no les importa. Ya tienen sus boletos de avión. Eduardo se va a España. Carolina a Canadá. Miguel a Estados Unidos». Roberto sintió una furia que no experimentaba desde hacía décadas. No era furia por él. Era furia por todas esas familias que serían destruidas, por todos esos trabajadores leales que habían confiado en el nombre Mendoza. «¿Cuánto tiempo tenemos?» 3 semanas, máximo un mes. Roberto cerró los ojos. En su mente apareció la imagen de aquella caja de herramientas oxidada, la misma que todavía guardaba en un rincón de su pequeño departamento. Esa caja representaba algo que sus hijos nunca entenderían. No se construye un legado con mentiras y traición. Se construye con trabajo honesto y dignidad. «Javier,
Necesito que me ayudes con algo, y va a requerir mucha discreción. Por primera vez en meses, Roberto Mendoza sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que acababa de encontrar un propósito. Los siguientes días, Roberto se movió como fantasma por la ciudad. Visitó abogados, revisó documentos viejos que había guardado, hizo llamadas telefónicas a personas que no había contactado en años, y descubrió algo crucial, algo que sus hijos, en su arrogancia, habían pasado por alto completamente. En los papeles que Roberto firmó, había una cláusula de protección que él mismo había insertado décadas atrás, cuando la empresa apenas comenzaba a crecer. Una cláusula que establecía claramente: si la empresa cometía fraude comprobado o actuaba de manera deshonesta que dañara su reputación, el control automáticamente regresaba al fundador original. Sus hijos nunca leyeron esa cláusula. ¿Por qué lo harían? Para ellos, Roberto era solo un anciano obsoleto, incapaz de entender el mundo moderno de los negocios. Pero Roberto entendía algo que ellos nunca aprenderían: el valor de la paciencia y la estrategia. Con ayuda de Javier, comenzó a recopilar evidencias. Cada factura falsa, cada contrato fraudulento, cada centavo robado quedó documentado meticulosamente. También contactó a los clientes antiguos, aquellos que habían trabajado con Maderas Roberto desde los primeros años. Don Armando, dueño de una cadena de mueblerías. La señora Beatriz, arquitecta reconocida. El ingeniero Ramírez, constructor de prestigio. Todos ellos recordaban cuando Roberto les vendía muebles de calidad excepcional, cuando su palabra valía más que cualquier contrato. Don Roberto, solo dígame qué necesita. Después de cómo sus hijos me trataron el mes pasado, con gusto lo apoyo. Uno por uno, los aliados se fueron sumando, no por venganza, sino por justicia. Mientras tanto, Roberto hizo algo que nadie esperaba. Regresó al trabajo, encontró su viejo galpón, ese lugar donde había comenzado todo en 1975. Estaba abandonado, lleno de telarañas y polvo. Pero las paredes seguían firmes. La estructura que él mismo había construido resistía después de casi 50 años. Limpió el lugar, sacó su caja de herramientas oxidada y comenzó a hacer lo único que realmente sabía hacer: trabajar la madera. A sus 79 años, con las manos artríticas y la espalda adolorida, Roberto Mendoza volvió a ser carpintero. Hizo una mesa, simple, elegante, perfecta. La fotografió con su celular viejo y creó una cuenta en redes sociales. Carpintería Don Roberto. La calidad de siempre. La publicación se volvió viral en menos de 3 días. Los clientes antiguos reconocieron inmediatamente el estilo inconfundible. Los comentarios se llenaron de historias. Muebles que duraban décadas. La honestidad del viejo carpintero. El contraste brutal con la porquería que ahora vendía Maderas Roberto. Eduardo vio las publicaciones y se rió. Pobre viejo. Cree que puede competir con nosotros desde un galpón. Déjenlo jugar a ser carpintero. En 2 semanas cerraremos la venta y nunca más tendremos que verlo. Pero Eduardo no entendía algo fundamental. Roberto no estaba tratando de competir. Estaba construyendo algo mucho más poderoso. Estaba recuperando su honor. Y cuando un hombre recupera su honor, se vuelve imparable. La trampa estaba lista. Ahora solo faltaba que los ratones cayeran en ella. La convocatoria llegó por correo certificado a las oficinas de Maderas Roberto un martes por la mañana. Eduardo la abrió mientras bebía su café importado de Colombia. Por medio de la presente, en ejercicio de los derechos establecidos en la cláusula 22 del Acta Constitutiva Original de Maderas Roberto S.A. de CEB, convoco a reunión extraordinaria del Consejo Directivo.
Firmado Roberto Mendoza, fundador. Eduardo escupió el café. ¿Qué demonios es esto? Llamó inmediatamente a sus hermanos y a los abogados. Revisaron frenéticamente los documentos originales. Y ahí estaba, la maldita cláusula que nunca habían leído con atención. Roberto tenía derecho legal a convocar esa reunión. No importa, dijo Carolina, ajustándose los lentes de diseñador. Que venga el viejo. Lo humillaremos frente a todos y seguiremos adelante con la venta. Ya está prácticamente cerrada. Exacto, agregó Miguel. Probablemente solo quiere hacer un último berrinche, dejarle algún dinero para que nos deje en paz y asunto arreglado. El día de la reunión, Eduardo llegó temprano a la sala de juntas. Revisó su presentación en PowerPoint. Tenía preparados todos los argumentos para desestimar cualquier queja del viejo. Esto sería rápido y sencillo. Carolina llegó con su asistente. Miguel con su abogado personal. Los tres hermanos intercambiaron sonrisas confiadas. Después de hoy, serían millonarios libres de la carga de administrar una empresa, libres de México, libres de todo. La puerta se abrió a las 10 en punto. Roberto Mendoza entró a la sala de juntas que él mismo había diseñado, pero no venía solo. Detrás de él caminaba Javier Contreras cargando 3 carpetas enormes. Luego entraron los clientes antiguos: don Armando, la señora Beatriz, el ingeniero Ramírez. Después aparecieron 2 hombres con traje oscuro que Eduardo reconoció inmediatamente. Eran de la Procuraduría Fiscal. Y finalmente, para horror absoluto de los 3 hermanos, entraron 2 periodistas con cámaras. ¿Qué significa esto?, gritó Eduardo poniéndose de pie. Roberto se sentó calmadamente en la cabecera de la mesa, en su lugar original. Miró a sus 3 hijos con una expresión que ellos nunca habían visto. No había tristeza, no había decepción, solo había una determinación fría y absoluta. Significa que llegó la hora de la verdad, Eduardo. La hora de que todos sepan exactamente qué clase de personas son ustedes 3. Javier comenzó a repartir documentos. Cada página era una prueba irrefutable del fraude masivo. Facturas falsas, transferencias ilegales, evasión fiscal, contratos con proveedores inexistentes, el desmantelamiento sistemático de una empresa honesta convertida en una máquina de robar. Imposible, murmuró Carolina, pálida como papel. Esos documentos son confidenciales. ¿Cómo? Javier trabajó 20 años en esta empresa, dijo Roberto con voz tranquila pero firme. 20 años siendo honesto, mientras ustedes lo obligaban a encubrir sus crímenes, hasta que su conciencia no aguantó más y decidió hacer lo correcto. Los funcionarios de la Procuraduría tomaban notas meticulosamente. Las cámaras grababan cada segundo. Los clientes antiguos miraban a Eduardo, Carolina y Miguel con desprecio absoluto. «Papá, podemos explicar», balbuceó Miguel. «Es solo negocios modernos. Así funciona el mundo ahora». «No, así funcionan los ladrones, Miguel. Y yo no crié ladrones. Pero tal vez ahí estuvo mi error. Les di todo tan fácil que nunca aprendieron el valor del trabajo honesto». Eduardo intentó un último movimiento desesperado. «Esto no cambia nada. La venta ya está cerrada. Para mañana estaremos...» «¿En España? ¿Canadá? ¿Estados Unidos?», interrumpió Roberto. «Sí, conozco sus planes. Huir como ratas después de destruir todo». Roberto se puso de pie, lentamente, apoyándose en la mesa. Pero hay algo que no consideraron. La cláusula 22 que nunca leyeron establece que si se comprueba fraude, y vaya que está comprobado, el control de la empresa retorna inmediatamente al fundador. Además, la Procuraduría ha congelado todas las cuentas relacionadas con esta empresa. No van a ningún lado.
El silencio en la sala era sepulcral. Carolina comenzó a llorar. Miguel miraba al vacío en shock. Eduardo apretaba los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ustedes tres van a enfrentar las consecuencias legales de sus actos, continuó Roberto. Van a devolver cada peso robado. Van a compensar a cada trabajador que despidieron injustamente. Y si hay algo de decencia en ustedes, tal vez algún día puedan mirarme a los ojos sin vergüenza. Eduardo explotó. Tú no entiendes nada. Eres un viejo obsoleto que vive en el pasado. Nosotros íbamos a hacer que esta empresa creciera de verdad. ¿Crecer? La voz de Roberto tronó en la sala con una fuerza que nadie esperaba. ¿Llamas crecer a destruir la reputación que me tomó 50 años construir? ¿Crecer es vender basura y mentir a los clientes? ¿Crecer es abandonar a 200 familias que dependen de esta empresa? Roberto caminó lentamente hacia Eduardo. Se pararon frente a frente, padre e hijo, separados por un abismo más profundo que cualquier océano. Tuve 50 años para enseñarte honradez, Eduardo. 50 años mostrándote cómo se construye un legado verdadero. Pero ustedes eligieron otro camino, y ahora van a caminar ese camino hasta sus últimas consecuencias. Los funcionarios se llevaron a los tres hermanos para interrogatorios formales. Las cámaras capturaron cada momento. Para la noche, la historia estaba en todos los noticieros locales. Los hijos que traicionaron al carpintero. 6 meses después, Maderas Roberto había cambiado por completo. Roberto no solo recuperó la empresa, la transformó en algo mejor. Despidió a todos los ejecutivos corruptos que sus hijos habían contratado. Recontrató a cada trabajador leal que había sido despedido injustamente. Javier Contreras se convirtió en director general. Pero lo más revolucionario fue su decisión final. En una asamblea con todos los trabajadores, Roberto anunció que estaba donando el 40% de las acciones de la empresa para crear una cooperativa de trabajadores. Cada empleado que llevara más de 10 años en Maderas Roberto recibiría acciones. La empresa ahora les pertenecía también a ellos. Esta empresa nunca fue solo mía, dijo Roberto con voz emocionada. Fue de cada persona que puso su corazón en cada tabla, en cada clavo, en cada mueble. Ustedes construyeron este legado tanto como yo. Los trabajadores lloraban. Algunos lo abrazaban. Era algo inaudito en el mundo empresarial mexicano. Los clientes regresaron en masa cuando supieron que Roberto había retomado el control. La calidad volvió a ser la de antes. Las ventas se dispararon. En menos de un año, Maderas Roberto no solo se salvó de la quiebra, sino que se volvió más rentable que nunca. En cuanto a Eduardo, Carolina y Miguel, enfrentaron el proceso legal completo. Eduardo recibió 5 años de prisión por fraude y evasión fiscal. Carolina y Miguel recibieron sentencias menores, pero igual de vergonzosas. Los tres perdieron todo el dinero robado y su reputación quedó destruida para siempre. Roberto nunca volvió a hablar con ellos. Algunos decían que era demasiado duro, que debía perdonar, pero Roberto entendía algo que muchos no comprenden. El perdón no significa permitir que te destruyan. El perdón es liberarte del odio, pero no de la justicia. Una tarde de noviembre, casi un año después de recuperar la empresa, Roberto regresó a su viejo galpón, el lugar donde todo había comenzado. Ahora estaba restaurado, convertido en un pequeño museo y taller de capacitación. En una vitrina de vidrio reposaba la caja de herramientas oxidada, la misma del año 1975. Una placa de bronce decía, «Donde comenzó todo». Junto a la vitrina, Roberto había instalado un pequeño taller
donde enseñaba carpintería a jóvenes de escasos recursos. Chicos que, como él 50 años atrás, no tenían nada más que sueños y ganas de trabajar. «Don Roberto, ¿cómo se hace este corte?», preguntó Óscar, un muchacho de 16 años, con ojos brillantes y manos ansiosas por aprender. Roberto sonrió. Tomó la sierra con sus manos arrugadas, pero todavía firmes, y le mostró la técnica. Mientras trabajaba, sintió algo que no había sentido en años: paz verdadera. Porque al final, Roberto Mendoza entendió que el legado real no se mide en dinero o en edificios, se mide en las vidas que tocas, en los valores que transmites, en la dignidad con la que vives cada día. Sus hijos le habían quitado todo, pero no pudieron quitarle lo único que realmente importaba: su integridad. Y mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, el viejo carpintero seguía trabajando la madera, enseñando a una nueva generación que el éxito verdadero se construye con las manos y con el corazón, porque algunas cosas simplemente no se pueden comprar y definitivamente no se pueden robar.